Buenas, soy Luis Galo, como has dicho tú antes. Quiero agradecer la oportunidad que nos ha dado la Cámara de Comercio y el SPRI para poder presentar el trabajo que solemos hacer. En la ANTEC normalmente no solemos darnos publicidad, pero ahora ya hemos decidido pues enseñar a la gente lo que estamos haciendo. Pues ahora os presento lo que hacemos y podéis preguntarme, pararme cuando queráis. Vale, primero un poquito de propaganda. Somos líderes mundiales en el mundo del sector de la chapa. Bueno, si le vas poniendo adjetivos, al final todo el mundo acaba siendo líder mundial en algo. Entonces, estos datos vienen bien para luego explicaros cuál es la problemática a la que nos solemos encontrar. Entonces, trabajamos en 100 países, más de 100 países. Eso quiere decir que lo que vamos a desplegar, los servicios que vamos a desplegar, tienen que ser multiregión, multizona. Cada zona, China, Estados Unidos, Alemania, cada una tiene sus peculiaridades, sobre todo legales, a la hora de manejar el dato, manejar los modelos y manejar la forma de servitizarlos, de ponerlos en el cloud y que el cliente tenga acceso a ello. Con nosotros tenemos ahora mismo 29.000 clientes, hay más de 29.000 instalaciones puestas por ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Eso quiere decir que en algún momento dado podría darse el caso de que pueda haber 29.000 accesos simultáneos a nuestros servicios. Entonces, si por un casual converge todo y todos deciden utilizar los servicios en la nube, pues tendríamos más de 20.000 accesos simultáneos a los servicios. Y estos servicios, sobre todo los que están en el cloud, tienen que ser capaces de responder a este caso. Como sería una exageración que los 29.000 se pusieran todos a la vez. Y luego, además, tenemos nuestro software puede responder, o está traducido a 18 idiomas distintos. Esto lo que nos da una idea es, en el caso de que que estamos utilizando sistemas de asistentes virtuales, estos asistentes virtuales tendrían que responder y entender, entrenarse en 18 idiomas distintos. Entonces, eso nos puede dar una idea de cómo de grande van a ser los servicios que vamos a desplegar nosotros en la nube o que estamos desplegando. Aquí lo que quiero mostrar es un poco la ruta que ha seguido la ANTEC durante todos los años que lleva la ANTEC existiendo, que es una empresa que tiene unos 30 años. Entonces empezó con un software de CAMCAT, que lo que hace es nesting, anidados es una especie de Tetris donde tú coges una serie de piezas, las anidas en una chapa, que ahora tanto es 2D como 3D, y lo que haces es intentas juntarlos de forma que estén lo más juntas posibles y la cantidad de chatarra que se genere después del proceso de producción sea la mínima posible. Además, el tiempo de corte también sea el mínimo posible, porque hay dos aspectos importantes en el mundo este de la chapa, que es el coste y el tiempo. Y en los dos, al multiplicar tanto la chatarra como el tiempo de operación por el coste, te sale más o menos el coste que va a tener el solo producir esa pieza. Entonces, esos datos que generan esos programas, que luego enseñaré, son controlados por nosotros y además la calidad del dato es buena. Luego, sobre eso se montó Factory, que es el MES, que es el sistema de gestión de la producción, que ahí sí que hay más interacción humana y el dato que guardamos de ahí puede tener una calidad peor. Pero también está controlado por nosotros y nosotros consideramos que el dato que hay, la calidad es buena. Y sobre esto ya, y esto ya es en los últimos años, se ha montado lo que es la Smart Factory, que es toda la aplicación de la industria 4.0 a todo nuestro portfolio y a todos los datos que generamos y a los que tenemos acceso dentro de la industria de la chapa. Entonces, este proceso ya es completamente en cloud. Todos los servicios que ofertamos con la Smart Factory están desplegados en la nube y ya cumplen con los requisitos de seguridad, de soberanía del dato, de calidad y de capacidad de respuesta ante peticiones masivas. Vale. Entonces, este es más o menos, aquí podemos ver en qué partes de la organización de la producción de la empresa nosotros con nuestros programas somos capaces de obtener datos, tanto desde el entorno de producción, nuestros programas se conectan con la máquina. Entonces, ya en las últimas instalaciones, todas las instalaciones que hacemos tienen conectividad con máquina. Aparte de con los MES y con los MRPs, nos conectamos directamente a la máquina, donde les damos el CNC. Somos capaces de simular antes de llegar a producir qué CNC se va a generar y qué movimientos va a tener, con qué tiempos y qué costes. Luego eso se pasa a producción y al final pues eso acaba terminando en un producto cerrado que se envía al cliente y ya está. Entonces, como solemos decir nosotros nos entran piezas, nos entran dibujos de piezas y la salida es una pieza entregada en donde el cliente quiere que use nuestro programa, quiere que esté. Entonces,
somos capaces de controlar todo el proceso de fabricación y también todo el proceso administrativo, desde la oferta hasta la logística de entrega. Normalmente en la logística ahí tenemos más problemas, porque se suelen utilizar programas que Lantec no gestiona, pero sí tenemos capacidad de conectarnos. Vale, el core, la base de todo lo que hacemos en principio es lo que llamamos Lantec Expert, que son los programas de anidados. Estos son los que generan realmente la mayoría de los datos útiles que tenemos nosotros, que son los nestings, parámetros geométricos de la pieza, parámetros técnicos de las máquinas, porque nosotros somos capaces de conectarnos con 1.200 máquinas distintas, entonces no somos multivendor. Entonces, de ahí podemos sacar mucha información técnica de máquina, mucha información técnica de pieza, de materiales, costes de materiales en distintas regiones, en distintos países, costes de producción pues en distintas regiones, en distintos países. Luego tenemos los programas MES, que este es el que nos da información de los costes y de la organización de la producción. De aquí nosotros podemos sacar información relativa específicamente en costes y tiempos, aparte de los que se producen en la máquina, tiempos de cada uno de los procesos que se añaden a la pieza. Bueno, y ya veis cómo es la típica tabla y donde un usuario puede ir metiendo datos, y ese además nos va a dar algún problema de la calidad del dato. Aquí la calidad del dato que sale de aquí es un poquito peor, pero bueno, está controlada por nosotros y está bien. Y tradicionalmente también se ha hecho algo de reporting. En el propio programa tú puedes sacar una serie de reports, ¿cómo es en castellano? Sí, de informes. Claro, tienes que entrar en las pestañas, es un poquito más lento, no es algo muy ágil. Entonces, para evitar esto, se desarrolló toda la parte de analítica, que esta sí que es en el cloud. Son programas muy sencillitos, muy visuales, que impactan a la visual, y que los KPI, los datos que necesitas, son muy visuales y son fácilmente accesibles desde cualquier dispositivo, pues desde un navegador web o desde una tableta se pueden llegar a ver. Y ahora mismo están orientados a la parte de administración, de la parte de ventas, sobre todo, sí, la parte de ventas, para la parte de ver el estado de las cuentas, el estado de producción de tu fábrica, y además en la parte de producción, donde puedes ver, sobre todo en tiempo real, el estado de tus máquinas, que es básicamente lo que os enseño aquí. La parte de arriba podríamos ver datos relativos a la organización de la producción, donde puedes ver la mayoría de los datos importantes. Esto es configurable, cada cliente pone el que quiere, que está leyendo en tiempo real de las bases de datos del cliente. Y en la parte de abajo puedes ver el estado de tus máquinas, el estado de si está encendido o el encendido apagado, en funcionamiento, y luego si está en un proceso de trabajo, a qué tanto por ciento de finalización del producto está. Entonces, hasta aquí lo que hemos hecho nosotros es, pues básicamente, la aplicación de la industria 4.0, y a esto, que esto se terminó hace 2 años, le hemos añadido otra capa más, que es la capa de la inteligencia. Entonces, el proceso que hemos seguido ha sido el siguiente. Primero, tenemos una capa inicial, que es la de conectividad con los datos que generamos nosotros, generan nuestros clientes con nuestro software, y con las máquinas a través de un módulo que llamamos Airlock. Esto lo único que hace es sube a nuestro data warehouse, que es Landa. Landa es un lago de Vitoria. Entonces, como va todo como Merlín y todo muy asociado a las leyendas artúricas, pues le hemos puesto nombres así. Conecta, sube los datos a Landa. Ahí lo que hacemos es un pequeño proceso de limpieza, un procesamiento muy sencillo de datos, simplemente pues quitar nans y cosas muy sencillas. Lo dejamos ahí, todo comprimido, securizado y garantizando la soberanía del dato. Y luego ya por encima hemos montado una capa de analítica avanzada, de Machine Learning, que lo que hace es coge datos de Landa y empieza a generar los modelos. La idea es que mediante Merlin demos valor al dato, y la forma de dar valor, pues hemos visto que son 4 posibles. La primera de ellas es la de productos Lantec, que es intentar vender el servicio como un producto más, como si fuera un producto típico de Lantec. Entonces, tú puedes ofrecer al cliente bajo una serie de contratos, un contrato donde por uso le vas cobrando. Esa es una de las vías que estamos intentando. La otra vía es a través de la asistencia a nuestros programas, porque hay programas nuestros que son complicados, requieren mucho conocimiento de cómo hacer un nesting, de configuración de
del programa, porque al final estos programas son programas que tienen casi 30 años. Entonces, se ha ido adquiriendo conocimiento de las distintas empresas y eso hay que configurarlo. Entonces, el proceso de configuración de eso y de cambio para adaptarlo a distintas características no es un proceso que se pueda hacer por alguien que no es experto. Pues la idea es, bueno, la idea lo estamos haciendo, es proveer de asistentes virtuales donde con lenguaje natural tú le pones el problema en el que te encuentras y él intenta o te ofrece cuál es la configuración óptima para el programa, para el problema que estás queriendo en este momento. Hasta ahora la mayoría de las empresas pues, están muy focalizadas por ejemplo, una empresa que se dedica a suministrar piezas a la industria de la automoción, pues tenía una problemática, pero es que ahora intentan abarcar más mercado. Entonces, tienen que reconfigurar los programas a las distintas características del cliente de nuestro cliente. Entonces, nosotros les proveemos de unas herramientas que les asisten en ese proceso. Entonces, otra vía de dar valor es mediante haciendo que nuestros programas sean sencillos. O sea, que el conocimiento esté metido en unos modelos de Machine Learning y el cliente nuestro pueda tener acceso a ese conocimiento, porque no va a ser conocimiento solo de él, sino de un montón de clientes nuestros que tienen problemáticas parecidas. Entonces nosotros podemos darle información, guiarle en el proceso de configuración de nuestros programas. Y otra vía es mediante la optimización de nuestros propios procesos. Entonces al final el Machine Learning te permite, mediante algoritmos de optimización, por ejemplo, gestionar proyectos, hacer un sistema automático de reparto de tareas de los proyectos, que son Chop Job Scheduling, entonces aplicarlo a nuestros propios procesos para optimizarlos. Y luego una cuarta vía que la hemos abierto hace muy poquito, que llaman Gaia-X, que esto es un consorcio, una asociación europea donde podamos ofrecer servicios federados. ¿Qué es esto? Esto es, tú generas un modelo, generas unos datos y los pones al servicio del que quiera comprarlos a través de un entorno, que en este caso es Gaia-X, donde de forma segura y garantizando anonimidad y garantizando seguridad de datos, tú puedes ofrecer un servicio, un modelo o una serie de datos. Y alguien que también pertenece al mismo grupo es capaz de consumirlo, previo pago. Esto, claro, aquí todo el mundo lo que queremos es ganar dinero. Pues esto es una de las vías que también se ha abierto. Está muy inicial, sí que es verdad que esto todavía está más en temas políticos, de cómo se va a hacer. Tenemos previsto que dentro de 3 años ya tengamos ya los datos disponibles. Bueno, los datos los tenemos. Todos los conectores que permitan poner al servicio del que quiera los datos de los que disponemos. Nosotros podemos tener muchos datos. Coste de material, hay mucho dato del que tenemos acceso nosotros. Vale, y ahora voy a explicar cómo hemos hecho eso. Vale. Entonces, nosotros lo que utilizamos es el estándar, bueno, todavía no es estándar, el estándar MLOps, que es Machine Learning Operation. Al final es cómo gestionamos los proyectos de forma que conforme van aumentando nuestros clientes, nuestros servicios cada vez son mayores, no signifique que tengamos que incrementar nuestros propios recursos, sino que el sistema sea lo más estándar posible para todos nuestros clientes, de forma que para nosotros básicamente sea lo mismo. Y eso lo estamos consiguiendo mediante el Machine Learning Operation. Esto, al final, cogéis cualquier libro de MLOps o guías que hay de Azure, de Google o cualquiera de ellas, y seguirlo al pie de la letra. Va siguiendo todos los pasos que hay que seguir. Y si además, como es en nuestro caso, vais de la guía de un gran proveedor, en nuestro caso trabajamos con Microsoft, estamos en un programa de Fast Track y con ellos vamos desarrollando este proceso adaptado a las características nuestras. Entonces, tenemos un Edge Collector, que al final es el Sherlock, que lo que hace es sube los datos a un storage, a un data lake. Ahí nosotros lo que hacemos mediante un proceso de ingesta de datos, de todo eso que estamos subiendo nos quedamos con los datos que cada servicio necesite, hacemos un procesado, se le añade pues, el target, algunos feature engineering, algunos datos adicionales a los que propiamente vienen del cliente. Sobre eso hemos montado la parte esta de aquí arriba, hasta aquí, toda esta parte básicamente ya estaba montada de antes. Esto es hasta ahí normalmente casi todas las empresas que manejan el dato ya llegan hasta ahí. Ahora lo que hemos montado nosotros es cómo hacemos que cada vez que hay datos nuevos, el sistema, los algoritmos que son... ¿Se ve el ratón? Vale. Que los algoritmos que están en esta zona sean capaces de adaptarse a los datos cambiantes de nuestro cliente. Nosotros podemos llegar a tener 29.000 clientes. Luego,
un cambio en un cliente puede o no puede que se dispare todo el sistema este. Entonces, para comprobar eso, aquí hemos generado un sistema de monitorización continua, entonces, que está mirando cada vez que hay un dato nuevo, miramos si afecta al modelo que tenemos desplegado. Si veis aquí hay un Evaluation Model. Entonces, aquí tenemos otro tipo de Evaluation Model, que es evaluación del dato, y vemos si es necesario o no un entrenamiento. Hay una serie de métricas que son el Explanatory Data Analysis, y luego tenemos Data Drift. Son distintos modulitos de software que van comprobando si es necesario o no el entrenamiento. Entonces, si es necesario entrenamiento, nosotros ejecutamos un entrenamiento con una serie de pipelines que van en DevOps, que lo que hacen es, se disparan automáticamente cuando el módulo este de aquí arriba lo decide, dispara, y lo que hace es, dice, hace falta entrenarlo. Coge los datos, le aplica los algoritmos que ya han sido codificados aquí, que se han codificado y están versionados, y ahí están. Nosotros, una vez que básicamente los tocamos muy poco, a no ser que haya una alarma. Se reentrena, se evalúa. Al final, cada uno de estos cubitos tiene una parte de código, que hay que gestionar. Y nosotros, por ejemplo, para hacer todo esto nos hemos asociado a una infraestructura, que es en este caso Azure, porque es más fácil. Si además te dan apoyo y puedes consultar con alguien, todo esto es tan nuevo que al final te van cambiando. Sí que es verdad que utilizamos open source por detrás, pero siempre nos apoyamos mucho en un proveedor que nos da mucha ayuda y nos ha ayudado a desarrollar todo esto. Vale, pues una vez que ya el modelo se ha entrenado y es mejor que el que hay antes, lo que hay que hacer es desplegarlo en la nube. Que pues en la nube, pues en local. Esto al final genera una imagen que nosotros la desplegamos en Kubernetes, pero puedes desplegarlo en local también. Eso lo pasamos por el Continuous Deployment, que también es automático. Entonces, generamos una imagen, lo montamos todo en un Docker, se despliega en un AKS, es un entorno para desplegar estas cosas. Vemos que funciona bien, con unos datos controlados de test, y una vez que ya hemos llegado a ese punto, dice, vale, el modelo está montado, está dentro de una infraestructura muy parecida a la de producción y está funcionando. Lo que pasa es que este no es escalable. Aquí simplemente probamos y lo atacamos con una serie de datos. Y luego lo que hacemos es, lo pasamos, muchas veces aquí nosotros todavía no nos fiamos mucho y todavía tiene que ser alguien tiene que decirles, vale, adelante, que es el responsable de que si falla, luego es a por el que vamos. Entonces lo tenemos localizado. Vale, entonces una vez que se ha probado que ese modelo hay que desplegarlo, se despliega ya en un entorno de producción, se le pasa una serie de test, todo esto viene muy bien definido en cualquier guía que cojáis de Machine Learning Operations. Y se despliega en un entorno de producción que este sí que es escalable. Este es capaz, en nuestro caso, para el modelo que os voy a presentar después, es capaz de soportar hasta 25.000 peticiones por minuto y 600 peticiones concurrentes. Entonces, a partir de ahí empieza a tener problemas. Sigue respondiendo, pero se empiezan a alargar los tiempos. Y es verdad que lo tenemos escalado, limitado a un número máximo de máquinas en la nube. Porque, por ejemplo, ¿qué puede ocurrir si te hacen un ataque, un hacker te ataca y te hace una denegación de servicio? El sistema va a intentar responder a todo eso, va a empezar a escalar. Entonces hay que limitarlo para que en esos casos pues los costes que eso te va a producir a ti no sean excesivos. También es verdad que delante de todo esto Microsoft se encarga, te da una serie de servicios para que ellos antes detectan eso y ya te vayan avisando, para que puedas tomar las medidas correspondientes para evitar que respondas al ataque y no a tus clientes. Vale. Un ejemplo que es de lo que estamos aplicando ahora nosotros, que es, nosotros normalmente estamos haciendo proyectos donde el cliente ya tiene asumido que esto tiene un fallo. Al final usas estadística por detrás y la estadística pues es lo que tiene, pues tienes probabilidades. Entonces, estamos atacando problemas donde el cliente ya sabe que actualmente, con su sistema actual, ya está cometiendo un error, que no es preciso. Entonces, lo que hacemos nosotros es aportar un sistema de Machine Learning que le hemos llamado ForScrap, que esto lo que hace es calcula el tiempo y el material que vas a gastar en el momento de hacer la predicción. Cuando haces una oferta, en nuestro caso, lo que hacen es, te dan una pieza, te dan un dibujo con un DXF o cualquier otro formato, un PDF, o a veces te hacen un dibujo. Entonces, eso se carga en el sistema y te da una serie de opciones. Entonces, una de ellas es la de Machine Learning y la otra es la de Nesting automático.
el plan inicial que había antes de que entráramos a hacer todo el Machine Learning es, dice, bueno, ¿por qué no hacemos un nesting automático? Entonces, porque nuestros programas tienen la capacidad de hacer un nesting automático. Le metes las piezas, él te hace un nesting y se va a parecer mucho o no a lo que luego realmente va a llegar a producción. Entonces, que eso es lo que utilizan normalmente los clientes y es el que le gusta. De hecho, casi lo propusieron ellos. Entonces, este sistema ahora mismo genera más o menos el mismo error que podemos cometer nosotros en el Machine Learning, con la diferencia de que un sistema de nesting consume muchos recursos. Un sistema en el cloud de nesting es una máquina potente que tienes que hacer un nesting y dependiendo del grado de optimización que le pongas, eso puede llevar horas y dependiendo del número de piezas que tenga. Nosotros lo hacemos en milisegundos, esas predicciones. Entonces, ahora mismo pues, estamos compitiendo contra nuestra forma antigua y, bueno, vamos más o menos empatados. Sí que es verdad que en caso de que sean presupuestos en los que se va a parecer mucho o sean los mismos que los de producción, pues ahí no tenemos nada que rascar. Va a ser siempre mejor un sistema donde se ajusta a la realidad, pero suele ser casos raros. Y aquí voy a poner un ejemplo de qué es lo que estamos consiguiendo ahora. Entonces, la gráfica de la derecha es lo que, bueno, los puntitos rojos son distintas empresas, los puntitos de color son distintas empresas, y aquí podemos ver qué error comete un presupuestador en distintas empresas dependiendo del peso de la pieza. Normalmente cuanto más grande es la pieza, más cara es la pieza y más ajustan, como podéis ver ahí. Entonces el error que comete el operador, que es la gráfica de la derecha, siempre es superior al caso que comete el modelo de Machine Learning. Y si os veis, fijáis, cuanto más grande es la pieza y más cara es el presupuesto, empezamos a converger, empezamos a tener, ya somos muy parecidos. Claro, ahí el operario tiene que ajustar, porque si no, no va a ganar la oferta. Entonces, y si os fijáis, que el comportamiento de los humanos es, conforme las piezas son más pequeñas, los requerimientos de acertar en la oferta cada vez es menor, entonces, ¿qué hacen? Intentan irse hacia arriba. Esto, al final, la gráfica del error es, un 6 es que esa fábrica se vendió con un peso 6 veces superior a lo que realmente pesa la pieza. Y se llegó a vender. Estas son ofertas ganadas. Entonces, el modelo Machine Learning eso no lo hace. Te dice, mira, esto te va a costar producirlo tanto, con un margen de error bastante inferior a lo que hace un operario humano. Y en el caso de valores negativos, que en esos casos perderías dinero, más o menos andamos muy parecidos a lo que hace un operario humano. Ahí sí que intentan ajustar. Un operario humano no va a intentar perder dinero, se va a cubrir las espaldas y va a ir para la parte de arriba, que es lo que se ve. Entonces, cuanto menos pesa, más permiso tiene y más tiende a ir hacia arriba. En el caso de Machine Learning, no, eso va a intentar darte el coste de producción. Luego, a todo eso, si ya quieres ganar más dinero, lo que tienes que hacer son políticas de elasticidad de precio, donde le puedes meter un margen, que de hecho se hace, le metes el margen al coste de material, el tiempo y otros márgenes que más hay por ahí. Y ya pues puedes llegar a darle la política de precio que tú quieras. O quieres ganar clientes, o quieres ganar dinero, o quieres ir por debajo coste, vamos. Entonces, este es el ejemplo que he puesto, pero tenemos otros. También hay un asistente virtual, que lo que te hace es un sistema de sugestión, iba a decir, de gestión, joder, no me sale la palabra. Te da ofertas, te da distintas opciones usando el lenguaje natural. Luego tenemos otro que lo que hacemos es uno de organización de la producción, esa ya es optimización. Nosotros tenemos el acceso a las máquinas, sabemos el estado de cada una de las máquinas, sabemos las ofertas, sabemos de las ofertas la probabilidad de cuál va a ser ganada o no, y además también tenemos a través del mes cuáles han sido aceptadas. Entonces podemos conocer a futuro el estado de las máquinas o cómo vamos a distribuir la carga de las máquinas de forma que el camino de producción sea el más óptimo posible. Eso es otro proyecto que estamos haciendo ahora porque además tenemos los datos. Entonces, y todo esto a través de MLOps, toda la parte de despliegue, con entrenamiento continuo, gestión del dato, eso ya está hecho y con 4 que somos capaces de hacer casi 5 proyectos a la vez, olvidándonos de toda la parte que hay detrás de despliegue, de calidad del dato. Todo lo que nos va a llegar a los científicos de datos ya está procesado y es un proceso automático. Generamos un modelo, se genera el código, ese código pasa también a través de nosotros, que le metemos test, hacemos que el código tenga calidad también, se mete dentro del proceso de MLOps y eso automáticamente va a acabar en un servicio, en una AKS, que esté accesible al cliente de forma segura, escalable y en tiempos y con calidad. Y eso es todo. Cualquier pregunta, estoy disponible.